todos. A ver, espero que hoy, con la disposición que nos hemos acercado a este medio para escuchar la palabra del Señor, tengamos nuestros oídos bien abiertos para poder recibir la enseñanza que Dios quiere impartirnos en esta mañana a través de su palabra, ¿sí? A ver, estos días he estado pensando en algunas cosas que me llegan a la cabeza y que el Espíritu de Dios me habla a través de ellas, ¿sí? Y una de ellas es acerca del pueblo de Israel en el desierto, cuando salieron de Egipto. Ellos vieron la gloria de Dios y experimentaron mucho el poder de Dios cuando salieron de Egipto. Pero noten ustedes que después de que estaban en el desierto, pues se presentan una serie de cosas. No había agua, no había comida, no había, el sol era tremendo. Y Dios empieza a colocar una nube sobre ellos para que les diera sombra y para que les diera fresco. Y luego empieza a llevarlos a los lugares donde iba encontrando agua. Pero todo esto fue un proceso a través del cual ellos experimentaron mucho la presencia de Dios y la gloria de Dios a través de estas manifestaciones. Pero llega un momento en que Dios se les quiere manifestar al pueblo de Israel. Y como a los 3 meses, el capítulo de Éxodo, capítulo 19, dice que Dios se manifiesta a Moisés y le habla y le dice que quiere que el pueblo sea un pueblo especial para Dios, sea un pueblo santo para Dios, y que sea un pueblo apartado pues para el Señor. Y Moisés le habla al pueblo de Israel, a los ancianos, los reúne y les dice que Dios les manda ese mensaje. Y el pueblo dice algo interesante, dice: nosotros haremos todo lo que Dios nos mande. Haremos todo lo que Dios nos mande. Hay algo interesante en esto. Nosotros, sin darnos cuenta, a veces nos atamos con ciertos pensamientos, ciertas palabras que hacen que nuestra vida tome un rumbo muy diferente y nuestra comunión con Dios se establezca en términos diferentes, ¿sí? Entonces, cuando el pueblo dice esto, nosotros haremos todo lo que Dios nos mande, ya Dios sabía de antemano que el pueblo no iba a hacer eso, que el pueblo no iba a poder obedecer los mandamientos que el Señor les había dado. ¿Sí, sí me están escuchando, mis hermanos? Sí, señor. ¿Se está escuchando bien? Entonces, sí, es señor. importante esto. Dios sabía que el pueblo no iba a obedecer. Y entonces Dios le dice a Moisés lo siguiente. Ustedes leen detenidamente el capítulo 19, el 20, los otros capítulos que siguen. Entonces, ¿qué fue lo que estableció el mismo pueblo? El mismo pueblo lo que estableció fue la misma ley. O sea, ellos dijeron: nosotros más bien obedeceremos. Y a Moisés le dijeron, cuando Dios se manifiesta en el monte, le dicen a Moisés: no, nosotros no podemos acercarnos a ese Dios tan poderoso, tan glorioso, tan fuerte. Nos produce temor acercarnos a él, ¿sí? Pero ¿por qué el pueblo sentía temor a acercarse a Dios? Por la condición misma del hombre. Entonces dijeron: más bien, Moisés, hable usted con Dios y nos trae la razón a nosotros. Pero noten ustedes que cuando el pueblo de Israel decide que van a vivir una comunión con Dios mediante la obediencia, entonces cuando Dios les manda mandamientos. Entonces llegan los mandamientos al pueblo de... Espérate que aquí me salió ya. Es que este celular a veces me salen unos informes ahí y me bloquean la charla. Entonces el pueblo de Israel decidió que era por obediencia. Y cuando el pueblo de Israel decide que es por obediencia, entonces Dios les establece la ley. Y es cuando aparecen los mandamientos y el hombre no cumple los mandamientos. O sea, realmente ellos mismos se ataron a algo, ellos mismos declararon que ellos querían tener una relación con Dios mediante la obediencia. Pero la obediencia trajo ese término, trajo la ley sobre el pueblo de Israel, porque entonces Dios les dio mandamientos para que ellos obedecieran. Y no los obedecían. Entonces pasaron 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 40 años. El pueblo de Israel ya estaba cansado de estar en el desierto y de no ver la tierra prometida. Y entonces comienzan a buscar culpables, a ver quién fue el culpable de esto, por qué no estamos en la tierra prometida. Seguramente que descubrieron en Moisés y en Aarón pecados y dijeron:
estos son los que nos han traído hasta aquí. Nosotros no hemos entrado a la tierra prometida por ustedes. Y entonces dicen, vamos a acabar con Moisés, vamos a acabar con Aarón, vamos a establecer nuevos líderes, y empezaron a mirar hacia Egipto y empezaron otra vez a desear las hamburguesas de Egipto, las carnes de Egipto, la dormida de Egipto, la vida de... Bueno, esa hamburguesa yo lo coloco aquí como un término muy jugoso para decir, hombre, deseaban lo que se comían en Egipto. Y empezaron a reclamar carne, empezaron a reclamar todos aquellos alimentos y la vida que querían, tener, que tenían en Egipto. Y entonces Dios comienza a tratar con ellos. Y lo que hizo que ellos no pudieran entrar a la tierra prometida más rápido de lo que debían haber entrado, era que ellos no podían cumplir lo mismo que ellos habían establecido. Ellos prometieron que obedecerían y no obedecían. Entonces culparon a Moisés y se rebelan contra Moisés y se levanta el pueblo contra Moisés, y una cantidad de pueblo se levanta contra Moisés, entre ellos los mismos levitas, los mismos que estaban adorando, todo eso, se levanta un pueblo y comienza Dios la mortandad en el pueblo. Pero hay algo interesante, mis hermanos. ¿Por qué el pueblo no pudo acercarse a Dios al principio? Porque la condición del hombre en su pecado le hace imposible acercarse a Dios, porque inmediatamente muere. Dios les dice, yo estaré de lejos con ustedes, no estaré tan cerca, estaré más bien de lejos. Porque si yo me acerco mucho a ustedes, los voy a matar. Pues mi presencia es un fuego que consume. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Si vamos mirando el proceso de este pueblo, pues este pueblo era un pueblo incapacitado para vivir en las promesas de Dios. Por eso llegaron al borde de la tierra prometida, y cuando mandaron los espías llegan con noticias muy tristes y muy lamentables, e hicieron que el pueblo que vivía en esa debilidad espiritual los tomara eso por sorpresa, los cogiera el temor, los cogiera la angustia, y dijeron, no podemos subir contra este pueblo tan fuerte y tan numeroso. Eso muestra que el nivel espiritual de ellos no era bueno. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios les dice, devuélvanse porque ustedes no están preparados. ¿Sí se dan cuenta por qué llevamos 40 años en el desierto? Porque ustedes no están preparados para la conquista de la tierra prometida. Primera pregunta, ¿estamos preparados nosotros para lo que Dios quiere hacer con nosotros en este año? ¿Estamos preparados? Pregúntate ahí mismo, haz la pregunta. ¿Estoy preparado para lo que Dios quiere conmigo en este año o el año que viene? ¿Estoy preparado? De pronto estoy lleno de temores, de inseguridades, de miedos. Las promesas, como dice la palabra de Dios, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Pues el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido. Entonces Dios ve que el pueblo está incapacitado para entrar a la tierra prometida y los devuelve, y mueren en el desierto toda esa generación. Porque esa generación había adquirido durante 40 años hábitos que habían moldeado su carácter para no obedecer, para no escuchar la voz de Dios. Nosotros, el tema que quiero tratar en este día es la dureza de corazón. Ellos endurecieron su corazón porque no pudieron cumplir lo que le prometieron a Dios. Prometieron obediencia y no pudieron cumplir lo que Dios mismo dijeron obediencia, entonces ahí están las leyes, obedézcanlas. Pero ellos no pudieron cumplir esa ley. Entonces, cuando viene Jesús aquí a la tierra, al pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba lleno de sacerdotes, de escribas, de fariseos, de saduceos, y de un pueblo que supuestamente es el pueblo de Dios, llamados a oír la voz de Dios, a obedecer a Dios, pero un pueblo que no quería obedecer a Dios. Más bien, un pueblo que se contaminaba. ¿Cómo? Aló. Bueno, pensé que era que alguien me estaba hablando algo. Es un pueblo que se enseñó, su carácter se formó para ser un pueblo religioso, no para ser un pueblo espiritual, sino cumplir leyes, cumplir esto, somos sacerdotes, hacemos esto, cumplimos esto. Por eso Jesús cuando vino no fue oído por ellos, no pudieron escuchar la voz del Señor. Por eso el Señor les dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
Y luego dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, es un pueblo que se ha endurecido y con sus ojos ven mal y con sus oídos oyen pesadamente y por eso su corazón no se convierte. Hay un pasaje que me llama mucho la atención ahí cuando el Señor está hablando de estas cosas, y es un pasaje que está precisamente en Mateo 19, ¿sí? Y ahí en Mateo 13 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Ahí está la clave. Y con el corazón entiendan y se conviertan. Pongamos mucho cuidado a estas dos palabras. Con el corazón dice entiendan y se conviertan y yo los sano. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Aquí está hablando el Señor algo interesante. Está diciendo, ya no es como ustedes establecen las cosas, es como Dios las quiere establecer. Y entonces viene un nuevo pacto que es el pacto de la gracia. Pero nosotros vemos que el pacto de la gracia comienza desde el principio. Dios no quería ponerles esas condiciones al hombre, al pueblo de Israel, pero fue el pueblo de Israel el que dijo, nosotros queremos hacerlo de esta manera, es por obediencia. Pero ustedes miran que Moisés y Aarón podían entrar en la presencia de Dios. Ellos subían a ese lugar donde nadie podía llegar. ¿Por qué Dios les dijo, ustedes no pueden pasar de aquí para allá? Porque ellos no estaban bajo la gracia, sino bajo la ley. Y entonces dijo, ustedes van a cometer todos estos errores, no van a obedecer, luego ustedes pueden morir en el intento de entrar en mi presencia. Pero Moisés y Aarón fueron escogidos por Dios, fueron llamados por Dios y fueron puestos en su presencia. Luego la presencia de Dios los cubría por gracia. No era porque Moisés no cometiera pecados, no era porque Aarón no cometiera pecados, pues el pueblo los juzga por su condición de santidad. O sea que a lo mejor vieron muchos pecados en Aarón. Y esto no lo digo para justificar nada, lo digo para explicar este proceso. Dios toma a Moisés y toma a Aarón por gracia. Y ellos pueden entrar en la presencia de Dios por gracia. Ellos no fueron los que dijeron nosotros entraremos por obediencia, entraremos por gracia. Entonces, mis hermanos, cuando ellos entran a la presencia de Dios y salen de la presencia, y entran en la presencia, y vuelven y salen, y cuando Aarón y Moisés, y Aarón y María se trataron de rebelar contra Moisés porque había escogido, el Señor le dice, yo hablo con Moisés cara a cara, pero con ustedes hablo por señales, por sueños, por señas, bueno, etc. Hablaba con Moisés cara a cara, porque Moisés fue escogido por la pura gracia de Dios. No porque Moisés fuera el mejor, no porque Moisés no fuera el más santo, no. Por la pura gracia de Dios fue escogido Moisés. Pero los primeros hombres que vieron estos milagros fueron tocados directamente por Dios y eso es imborrable. Hace poco me encontré con una persona que comenzó ese avivamiento que comenzamos los que estuvimos los primeros días de avivamiento en la iglesia. Y me dice, pastor, nunca se me olvida lo que pasó ese día. Y Dios me ha bendecido a pesar de todo lo que yo he hecho, me ha bendecido el Señor. Entonces yo le digo, mira, es que eso es por gracia, porque la gracia de Dios se derramó sobre nosotros. Y quiero contarles esto para que algunos lo sepan. Cuando nosotros nos reunimos en ese campamento donde se manifestó el Espíritu de Dios, nadie estaba diciendo, vamos a hablar en lenguas, vamos a pedir dones de profecía. Nadie estaba pensando en eso, solo queríamos alabar a Dios, hacer una vigilia de alabanza a Dios. Pero Dios decidió manifestarse. Y no solamente manifestarse, sino que establece un propósito a través del cual quiere manejar las cosas con nosotros. Y entonces Dios dice, los que están escuchando, que estuvieron al principio, si estoy diciendo algo que no sea verdadero, me lo pueden corregir. O yo, mis hermanos. El Señor dijo, los llevaré por muchos lugares, ustedes estarán con reyes, con príncipes, con muchas personas importantes, los llevaré por cosas que ustedes nunca han visto, por lugares que nunca han estado. Y nos empieza el Señor a hablar una cantidad de cosas acerca del propósito que Dios tenía para con nosotros. Pero el propósito por causas humanas se va desviando porque el propósito de Satanás es destruir
El anhelo de Satanás es destruir los propósitos de Dios con la humanidad, con el mundo. Por eso se mete y trata de que el pecado se vuelva el factor importante dentro de la iglesia, cuando lo que tiene que ser importante dentro de la iglesia es que fuimos escogidos por Dios y fuimos llamados por Dios y establecidos por Dios por pura gracia. Por pura gracia, no es porque yo me lo merezca, no es porque yo haya sido el más santo, no es porque yo haya sido el más obediente, es por la pura gracia de Dios. Pero dice la palabra de Dios que vino el Señor a su pueblo, ¿y cómo encontró a su pueblo? Lo encontró endurecido. Teniendo ojos no veían y teniendo oídos no oían. Y se volvió un pueblo religioso y duro de corazón, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, mis hermanos, en la manifestación del primer pacto nosotros vemos la gloria de Dios, el poder de Dios, como un fuego que estremecía y hacía con truenos, con relámpagos y hacía temblar al hombre más fuerte, lo hacía temblar de tal manera que ellos de lejos vieron la gloria de Dios y dijeron, nosotros no queremos estar en ese lugar. Ahí está la situación, mis hermanos, no queremos estar ahí, porque si entramos ahí moriremos. Pues su presencia es una presencia que infunde respeto, temor y mucho miedo si nosotros no estamos en una buena condición espiritual. Pero cuando usted está en una buena condición espiritual, usted no teme a Dios. Usted tiene temor de Dios, pero no le tiene miedo a Dios. Usted se quiere meter en el fuego. Y usted le dice, Señor, consúmeme con tu fuego. No tienes temor como Moisés, que se acercaba sin temor y se metían donde el pueblo no podía meterse. Entonces ese primer evento fue glorioso, pero el pueblo decide, no, más bien Moisés, habla usted con Dios y luego viene y nos comenta lo que Dios quiere decir. O sea, ¿qué quería el pueblo? Tener una comunión con Dios de lejos, no de cerca, porque de cerca nos mata, de cerca nos descubre, de cerca nos saca a la luz lo que hay en nosotros. Y por eso desarrollaban esos temores y preferían tener a Dios de lejos. Hoy en día está pasando lo mismo, mis hermanos. Queremos vivir con Dios por la palabra, pero no por la presencia. Pongan mucho cuidado a esto. Queremos vivir una relación con Dios por la palabra y nos volvemos estudiosos de la palabra, teólogos en la palabra. Pero ¿dónde está el Dios de la palabra? ¿Dónde está el fuego que consume? ¿Dónde está el espíritu que aviva el corazón? ¿Dónde está el fuego que trae a las multitudes hacia su presencia? ¿Dónde está ese fuego? Entonces, segunda pregunta, analicemos cómo está nuestro fruto espiritual. Porque el propósito de Dios es quitar el pecado para que por gracia las multitudes se puedan acercar a Dios, pero a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? En el Antiguo Testamento ellos dijeron, vamos a obedecer y queremos que nos mande leyes, que nos digan qué queremos obedecer. El Señor les dijo, listo, ahí están los 10 mandamientos, háganlos, obedézcanlos. Y otras leyes más, y no las pudieron obedecer. Entonces, para podernos acercar a Dios, necesitaba el pueblo de Dios obedecer esa ley. Pero no quisieron obedecerla porque estaban incapacitados para obedecerla, pues en la carne nadie puede agradar a Dios. Pero llega Jesucristo en el Nuevo Testamento y se manifiesta de una manera gloriosa a través del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Y esos primeros apóstoles y hombres y mujeres que vieron la gloria de Dios, esos fueron los que hicieron que la iglesia se desarrollara en el mundo. Y ese avivamiento fue glorioso, pero ya no era un avivamiento sujeto a leyes, era un avivamiento sujeto al amor, al perdón, a la misericordia. Pero nosotros caemos en trampas del diablo y empezamos a generar en nuestras iglesias muchos conceptos que son más del diablo que de Dios. Le damos importancia a la murmuración, a la rebeldía, a que yo puedo hacer lo que quiera y no me pasa nada. Puedo cometer pecados y no me pasa nada. Puedo ser rebelde y no me pasa nada. Puedo ser desobediente y no me pasa nada. Y pueda que te digan, eres desobediente, y tú dices, no soy desobediente.
porque no tiene ojos para ver ni tiene oídos para entender. Entonces nos cuesta trabajo entender este nuevo proceso, que es el amor de Dios que se ha derramado sobre nosotros. Dios te ama y te acepta como tú eres, pero Él no te deja como tú eres. Él te transforma, Él te cambia, Él te recibe como llegues, pero transforma tu vida, cambia tu vida. Al endemoniado gadareno el Señor lo liberó, pero le dijo luego, ahora vas a ir a tu familia y les vas a demostrar los cambios que han habido en tu vida, lo que Dios hizo en tu vida. Eso le vas a demostrar a tu familia, que allí donde había odio, ahora hay perdón, que allí donde había rechazo, ahora hay aceptación, que allí donde nadie quería saber nada de ti, ahora llegas con un lenguaje de amor, de poder y de gloria. Y eso va a transformar tu familia, va a transformar ese pueblo que te conoció como rebelde, que te conoció en la forma en que te conoció. Entonces el amor de Dios lo cambia todo. Lo cambia todo. Una persona me decía, ¿por qué mi marido se fue, me dejó y ahora tiene más plata que antes? Y Dios lo bendice. Y a mí que me quedé aquí, no me bendice, paso necesidades y paso todo. Yo le dije, lo que pasa es que el amor de Dios es muy grande y ella no podía entender eso, porque queremos vivir por ley, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, mis hermanos, Dios nos ha dado herramientas muy poderosas para vivir una vida exitosa. Pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Pregúntate. Y la oración que yo quiero hacer en este día es para que Dios abra nuestros ojos y nuestros oídos para que nuestro corazón entienda en qué posición estamos. ¿En qué posición estamos delante de Dios? Realmente, ¿en qué posición he llevado a la iglesia delante de Dios? Y en esta razón yo tengo que pedir mucho perdón a la iglesia. ¿Por qué? Porque tal vez la iglesia está viviendo muchas de las cosas y de la responsabilidad que Dios me entregó, pues Él dice que me pedirá cuentas de lo que yo hice con lo que Dios me entregó. Y por eso quiero aprovechar también esta oportunidad para reconocer que muchos errores y pecados cometí. Y pido perdón a la iglesia por eso. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Cuando entiendo el amor de Dios, se quebranta mi corazón. Porque es un perdón inmerecido, porque es una gracia inmerecida, porque es un amor inmerecido. Pero a Él se le antojó y aquí me tiene. Entonces, como aquí me tiene, me empieza a hablar en sueños y me empieza a decir, levántate y párate de nuevo, porque todavía no he terminado contigo. Todavía no he terminado la obra que un día comencé, porque yo no dejo las obras a medias. Yo las termino. Pero es mirando como yo quiero que mires, es entendiendo como yo quiero que entiendas, es haciendo las cosas como el Espíritu de Dios quiere que las hagamos. Por eso este año se ha llamado el año de la restitución. Es el año en que Dios quiere restituir muchas cosas en la iglesia y en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, los primeros que vieron esa manifestación de Dios gloriosa sintieron miedo. Los segundos que vieron la manifestación gloriosa del Espíritu del Señor sintieron gozo en Hechos de los Apóstoles y desearon agradar a Dios y servir a Dios. Pero ¿sabe qué? Permanecieron en un mismo sentir, en un mismo deseo y en un mismo mover del Espíritu. Este es el tiempo, mis hermanos, para que reflexionemos, porque a veces nos podemos volver como esos fariseos y esa historia se va a repetir en el mundo. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes endurecieron tanto su corazón que no permitieron que Cristo entrara en el templo de Israel. Por eso ese templo fue destruido. Nosotros podemos llegar a esta última generación, donde ya el Señor se cansó de estar exhortando, de estar diciendo, revisen, arrepiéntanse, busquen. No. El lenguaje del Espíritu ahora es: el que quiera seguir pecando, siga pecando. El que quiera seguir siendo injusto, siga siendo injusto. El que quiera santificarse, santifíquese. Ese es el lenguaje de Dios. Ya no voy a luchar contigo.
¿Quieres las cosas grandes mías? Entonces comienza a ordenar lo que está desordenado dentro de ti. ¿Quieres oír mi voz? Entonces comienza a destapar esos oídos. Porque a veces escuchamos la palabra y decimos, eso no es para mí. Esa palabra no es para mí. Cerramos los oídos, cerramos los ojos y no entendemos. Y entonces, ¿sabe qué hace Dios? ¿Acaso Dios no puede coger la masa y volver una sola masacote y hacer una nueva? ¿Acaso Dios no puede levantar un pueblo nuevo? ¿Acaso Dios no puede cumplir su propósito aquí en la tierra a través de un pueblo nuevo, donde yo necesariamente no tengo que estar ahí? Dios puede levantarlo a través de Él mismo, como Él quiera, con lo más insignificante del mundo, con lo más pecador del mundo, con lo más despreciable del mundo. Dios puede levantar su obra, pero nosotros nos creemos indispensables. Nosotros nos creemos que somos los duros, que no necesitamos oír, porque ya lo sabemos todo. Y podemos cerrar nuestros oídos y cerrar nuestros ojos. Y entonces un día descubriremos que teníamos los oídos cerrados y que el Señor sí nos habló muchas veces y quiso darnos lo mejor. Pero lo mejor viene por la manifestación del amor de Dios, del nuevo pacto de Dios con nosotros y de personas dispuestas a oír su voz, dispuestas a oír y a que Dios saque a la luz todo lo que tenga que sacar si es necesario. Pero que no le tengas temor al fuego que consume. Es preferible que Dios te destruya en el fuego, pero que destruya todo lo que te impide agradar a Dios, todo lo que te impide estar en la presencia de Dios, todo lo que te impide ver las cosas maravillosas de Dios. Y eso es lo que se llama el amor de Dios en Jesucristo, en un nuevo pacto de gracia, donde Dios te ama y te acepta, pero Él no te deja así como somos. Él transforma nuestras vidas, cambia nuestras vidas por la manifestación gloriosa del Espíritu de Dios. Solo el Espíritu Santo puede hacer esto. Ya no es la ley, ya no es el deseo de obedecer, es el deseo de estar en la presencia del Señor. Es el deseo de meterse en el fuego. Es el deseo de decirle, Señor, aquí estoy, delante de ti, consúmame, Señor, si es necesario. Pero quiero estar contigo, porque nos metemos tanto en el trabajo que nos olvidamos del Señor de la obra. Y no nos queremos meter en ese fuego y queremos que Dios nos hable a través de un profeta, a través de otras personas. Pero no queremos estar en su presencia. Allí donde hay plenitud de gozo, allí donde no hay variación de nada, allí donde Dios es único, perfecto, santo, y donde los que quieren agradarlo pueden entrar con toda libertad a su presencia y deleitarse en su presencia. Entonces, este año es un año en el cual Dios quiere restituir muchas cosas que el enemigo nos quitó. Pero Dios es el que las va a restituir, porque Satanás nunca devuelve nada, nunca devuelve nada. Él es un ladrón y como ladrón nunca te va a devolver las bendiciones que te quitó. Pero ¿quién es el que sí puede restituir las bendiciones que Satanás te quitó? Dios, el Espíritu de Dios. El entrar en su presencia y que seas consumido por ese fuego que elimina todo lo que no es, como sucedió con los amigos de Daniel cuando los tiraron al fuego, solo se quemaron las cuerdas que los tenían amarrados. Pídele al Señor que consuma con ese fuego tu vida para que destruya todo lo que no es y quede lo que es en tu corazón. Verás una iglesia avivada, verás un ministerio avivado, verás cosas maravillosas que ojo no ha visto ni oído ha oído, las que Dios tiene preparada para ti. Entonces, mis hermanos, este es el tiempo. No esperes otro año más, porque no verás otro año más como este.
no lo verás. Este es el año, tienes que oír, tienes que ver lo que Dios quiere hacer. Si no estás escuchando lo que Dios quiere hacer, no se va a repetir otro año de restitución. Este es el año. Tu mente tiene que estar en todo momento diciendo, Señor, este es el año de la restitución. Este es el año en que se va a devolver en mí todo lo que Satanás quitó y se va a devolver 2 veces, 3 veces más. Pero no endurezcas tu corazón. Te lo digo con amor, colocándome yo también ahí en ese lugar. No endurezcamos nuestro corazón para no entender y para no oír. ¿Quieres la gloria de Dios? ¿Quieres que el ministerio que Dios te ha dado sea glorioso, avivado? Comienza por nosotros. Metámonos en el fuego. Digámosle al Espíritu de Dios que lo haga Él, porque tú no puedes ni yo puedo. Es Él el que lo hace. Él se manifestó en esta iglesia cuando Él quiso, no cuando yo quise, ni cuando ninguno quiso. Fue cuando Él quiso. Entonces no soy yo el que provocó esto, es Él el que lo provoca cuando Él quiere. Pero si se ha perdido el propósito, volvámosle a decir al Señor que restablezca ese propósito con el cual fuimos creados y diseñados para la gloria de Dios. Este es el tiempo, mis hermanos. Este es el tiempo porque Dios nos va a hablar al corazón. Y Dios un día nos va a hablar. Pero dice la Biblia, es mejor que caigas de rodillas ante la presencia y no que la roca te caiga encima. Es mejor que dobles tus rodillas ahora y no esperes que el Señor caiga sobre ti. Este es el tiempo de buscar esa comunión perfecta con Dios a través de la disposición de nuestro corazón a buscar su rostro, a buscar su presencia. Todos los que vivieron eso que vivimos el primer día en que Dios se manifestó, fuimos marcados, fuimos sellados y nunca olvidamos lo que Dios hizo ese día, nunca lo olvidamos. Por eso, aunque ellos quisieran apartarse, no se pueden apartar, porque ese día los marcó, ese día los selló, ese día sucedió algo maravilloso en nosotros. Entonces, mis hermanos, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Busquémoslo con todo nuestro corazón. No le prometas nada a Dios porque no le vas a cumplir nada de lo que le prometas. Solo dígale, Señor, tú sabes cuándo hacerlo. Tú sabes cuándo restituir mi vida. Tú sabes cuándo de nuevo levantarás tu gloria sobre nosotros. Y veremos cosas maravillosas. Mira tu iglesia. Mira el lugar donde Dios te ha puesto. Está lleno de la gloria de Dios. Está lleno de la presencia de Dios. Está lleno de gente murmuradora que hace lo que quiere, que te dicen que quieren buscar a Dios y mentiras. Son enemigos de la iglesia, porque a todo el que llega le cuentan todos los pecados de la iglesia para que nunca más vuelvan a ella. Pero eso significa que no hay fuego en la iglesia, que no hay presencia en la iglesia. Avivemos ese fuego, mis hermanos, avivémoslo en el Señor. Avivemos esa presencia maravillosa del Espíritu de Dios con los dones. Cuando eso sucede, empiezan a derramarse dones en la iglesia y empieza el Espíritu de Dios a sacar todo lo que no es y a desenmascarar todo lo que está oculto y escondido en el corazón de las personas. Y veremos una iglesia gloriosa, dispuesta para el Señor, haciendo las cosas de corazón, con amor, con humildad, con servicio.
Entonces, mis hermanos, quiero hacer una oración por la iglesia y quiero pedirle al Señor que un día Él levantó su mano y juró que bendeciría a Abraham y a toda su descendencia. Y yo quiero agarrarme de esa promesa hoy para pedirle a Dios que no olvide esa promesa, porque Él dice que no se olvida de las promesas. Y Él juró por Él mismo que nos bendeciría en Abraham. Hoy, Señor, yo te pido que tus ojos estén puestos sobre nosotros, Señor, para restituir todas las cosas, Padre, en la iglesia, para que levantes un pueblo agradable a ti, Señor, con un corazón dispuesto para ti. Señor, aviva el fuego en cada uno de mis hermanos. Aviva el fuego en la iglesia, Señor. Aviva los dones del Espíritu, Señor. En el tiempo, Señor, en el propósito tuyo, Señor. Porque no dejas las obras a medias, Señor. Tú las terminas, tú las completas. El propósito tuyo no lo destruye Satanás. Porque Satanás fue destruido por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Fue destruido luego. Hoy es destruido en el nombre de Jesucristo, de cada ministerio, de la vida de cada pastor y cada misionero y misionera. Hoy declaro que la victoria del Espíritu Santo está sobre nosotros. Que hoy nuestros ojos sean abiertos y nuestros oídos sean despiertos, Señor, y nuestro corazón entienda para que haya una conversión, Señor, al propósito que tienes para con nosotros. Padre, yo bendigo la iglesia, yo bendigo el propósito y declaro en el nombre de Jesucristo que nada podrá destruir lo que comenzaste. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, para mí es un gozo poder compartir con ustedes esta palabra. Dios los continúe bendiciendo en gran manera. Un abrazo para todos. Y el gozo de mi corazón es poder verlos a todos muy bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Un abrazo para todos. Hermanos, si hay alguien que quiera decir algo, compartir algo, puede decirlo. Pastor